el riesgo de fracturas, ¿no? Y estas escalas nos van a medir cuál es el riesgo de mi paciente. Hay una escala, que no sé si la tengo acá, que es muy importante que ustedes la conozcan, ¿no? Esta es la escala de Frag, ¿no? La escala de Frag es una escala, son preguntas que se hacen, una encuesta al paciente, ¿no? En la cual nosotros vamos a sacar cuál es el riesgo de mi paciente de hacer alguna fractura patológica en los próximos 10 años. Y esta escala es muy importante, ¿por qué? Porque si nuestra escala nos sale de que nuestro paciente tiene alto riesgo, entonces ahí podemos intervenir, ¿no? Con tratamiento, con medidas no farmacológicas para poder ayudar a los pacientes, ¿no? Entonces hay una serie de preguntas que se hacen a los pacientes para poder valorar el riesgo que estos tienen, ¿no? Si nosotros tenemos una densitometría ósea con un valor menor a 2.5, ¿no? Nuestro riesgo de fracturas va a ser alto, ¿no? Si está con una osteopenia menos 1 a menos 2.5, yo puedo valorar, ¿no? Valorar si mi paciente debe recibir tratamiento o simplemente debo observarlo. Esto va a depender mucho de la edad de mi paciente. Si yo tengo una paciente de 40 años con una osteopenia por una, qué sé yo, el uso de glucocorticoides de larga data, en ella puedo optar por valorar, ¿no? Y decirle de que haga medidas no farmacológicas, y si en 3 meses continúa con dolor, molestias, puede iniciarle lo que es el calcio, ¿no? Pero en pacientes mayores de 50 años sí o sí, ¿no? En osteopenia ya debo tratar como si fuera una osteoporosis, ¿no? Y este es lo que les dije, ¿no? El valor de la densitometría ósea. Un escorte hasta -1, normal. Todo lo que esté por encima de -1, normal. Mi paciente no necesita calcio, suplemento de calcio, no necesita tratamiento, pero sí necesita hacer controles, ¿no? Una vez al año puede hacerse una nueva densitometría para ver si sigue con un score mayor a -1, ¿no? Entre -1 y -2.5 también, ¿no? Si bien es cierto, no hablamos de osteoporosis, pero tenemos que ver, ¿no? A la paciente. Si es una paciente con riesgo, sí o sí hay que iniciarle el suplemento de calcio, ¿no? Y osteoporosis, pues menor de -2.5. Lo que sí nosotros tenemos que valorar, a pesar de que no tengamos una densitometría normal, pero si mi paciente va a utilizar glucocorticoides a dosis mayores a 7.5 por larga data, 3 meses, 6 meses, 1 año, qué sé yo, en estos pacientes sí o sí debo de utilizar lo que es el suplemento de calcio para evitar, pues, de que a futuro haga osteoporosis, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, de que estos pacientes van a tener muchas complicaciones, sobre todo a nivel óseo, los dolores óseos, que incluso nos pueden hacer pensar en una neuropatía. Por eso es muy importante la anamnesis, ¿no? Saber qué patologías concomitantes tiene mi paciente, si es diabética, si es hipertensa, si tiene falla renal. Entonces todo eso yo debo valorar en mi paciente, y dependiendo de cómo está mi paciente, yo puedo pedir inclusive exámenes, ¿no? Una resonancia, una tomografía. Eso va a depender mucho, ¿no? Y los diagnósticos diferenciales, pues la osteomalacia, ¿no? Es una patología que va a cursar también con una destrucción ósea, una disminución de la densidad. El mieloma múltiple, ¿no?
para yo sospechar de un mieloma múltiple, tengo que ver en las placas radiográficas que las imágenes en sacabocado, ¿no? Que son características. La enfermedad del hueso, la enfermedad de Payet, ¿no? Y lo que les decía, el hiperparatiroidismo, que puede estar relacionado al síndrome del hueso hambriento, ¿no? Produciendo una osteoporosis severa. Entonces es muy importante que nosotros podamos valorar a los pacientes de acuerdo a las manifestaciones o alteraciones que tengan, ¿no? Y el tratamiento, pues básicamente, como dice ahí, va a ser preventivo. ¿Qué debo de aconsejar a mis pacientes que tienen osteoporosis? Primero, debo de garantizar que el lugar donde ellos vivan sea un lugar iluminado, ¿no? De preferencia que ellos vivan en un primer piso, ¿no? Que no tengan el uso de escaleras, ¿no? Y si tienen que usar escaleras, pues deben ser escaleras con barandas, ¿no? El uso de bastón, ¿no? Si tienen una disminución de la agudeza visual, también es muy importante en estos pacientes. Los espacios tienen que estar bien iluminados. ¿Para qué? Para que el riesgo de caídas pues disminuya, ¿no? Y el uso de medicamentos, ¿no? Como les estaba diciendo, glucocorticoides a largo plazo en tratamientos con dosis mayores de 7.5, sí o sí debería de iniciar el tratamiento, ¿no? Si fuma, si toma alcohol, definitivamente pues, debemos de suspender, ¿no? Ya el paciente no debe ni tomar de vez en cuando, ¿no? En reuniones. Peor, ¿no? Porque si es un paciente que tiene osteoporosis severa, imagínense, toma, se marea, se va a caer, más riesgo. El uso de bastón en los pacientes adultos mayores no necesariamente tiene que ver con que no pueda caminar o tenga dolores a nivel de la columna, ¿no? Simplemente si es un paciente con osteoporosis debería de usar, ¿no? Por precaución, ¿no? Y el tratamiento tiene que ser calcio, ¿no? Nos recomienda 1200 miligramos por día, pero va a depender, ¿no? En casos de osteopenia o osteoporosis leve, podemos utilizar 500 miligramos asociado a la vitamina D, ¿no? La actividad física que mi paciente debe hacer cada día debe ser una actividad física leve, ¿no? Caminatas o ejercicios leves, ¿no? Porque si hace un ejercicio físico extenso, también tiene mayor riesgo a fracturarse, ¿no? El uso de los bifosfonatos, ¿no? El que más usamos es el ácido alendrónico, ¿no? Que este va a actuar como un fijador de calcio. Si yo uso calcio, debo usar un fijador de calcio para garantizar que este calcio se metabolice adecuadamente, ¿no? Si no lo uso, pues es por gusto, ¿no? Y tengo varios bifosfonatos y esto va a depender de mi paciente. El que más usamos es el ácido alendrónico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los bifosfonatos son de depósito, el ácido alendrónico se toma una vez por semana, ¿no? El ácido solendrónico lo puedo utilizar, pero generalmente lo reservo para patologías más severas, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad de Payet, podría usar un solendrónico. Una metástasis ósea, ¿no? Que también entraría dentro del diagnóstico diferencial de osteoporosis, también podría usar, ¿no? Entonces eso va a depender de mis pacientes, ¿no? Los fluoruros, la calcitonina también podemos utilizarlo, ¿no? Pero a veces los efectos adversos son muy intensos, por eso es que se opta por no utilizarlos, ¿no? Solo cuando mi paciente no tenga buena tolerancia con el calcio podemos utilizarlo, ¿no? Como ven, los fluoruros va a tener epigastralgias,
vómitos e incluso diarreas, ¿no? Que pueden incluso deshidratar al paciente severamente e inclusive pueden causar la muerte, ¿no? Entonces eso va a ser dependiendo de cómo vaya mi paciente. Y el tratamiento quirúrgico, que es lo que les decía, pues uno de ellos es cuando hay fracturas, las prótesis, ¿no? Las prótesis para mejorar la movilidad de mis pacientes. Pero en los pacientes con osteoporosis sin fractura, ¿no? Algunos deciden hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Si esto, ¿para qué? Para ayudar a que se pueda estabilizar la columna, ¿no? O se corrija deformidades que son ocasionadas por la osteoporosis. Esto es en pacientes sin fractura, ¿no? Que algunas escuelas aconsejan que sí se puede utilizar, algunas que no, inclusive para mejorar la postura de los pacientes se puede hacer correcciones en la columna, ¿no? Pero no son muy recomendadas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hueso frágil, ¿no? Entonces, en estos pacientes, por más que le hagamos el tratamiento, si no vamos a mejorar los niveles de calcio, el riesgo de fractura siempre va a ser alto, ¿no? Entonces, solamente esto va a ser para mejorar posturas, ¿no? Pero no va a actuar, pues, o no va a mejorar el metabolismo del calcio, ¿no? Esto va a ser solo con el tratamiento vía oral, ¿no? Igualito, las técnicas que se utilizan para lo que es mejorar la posición en los pacientes, ¿no? Sobre todo esto se utiliza a nivel de la columna, ¿no? Igual técnicas quirúrgicas. Esto no es necesario que lo conozcan, la técnica quirúrgica, ¿no? ¿Por qué? Porque, como les digo, lo que ustedes tienen que saber es que si hay pacientes que sí, es como en la artritis reumatoide, en la gota, ¿no? Que más por estética ellos deciden hacer las cirugías, ¿no? Pero no es lo recomendable. Y vamos a ver pues que las complicaciones, miren, se dice que si yo hago este tipo de procedimientos quirúrgicos, hasta el 60% de los pacientes va a tener complicaciones, es alto, ¿no? Entonces, habría que valorar si vale la pena someter a un paciente adulto mayor a este tipo de complicaciones, que a la larga, ¿qué van a hacer? Haga estancia hospitalaria prolongada, mayor riesgo a infecciones intrahospitalarias, mayor riesgo a úlceras de presión, complicaciones que van a deteriorar toda su calidad de vida, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho del paciente, de la familia, ¿no? Pero si el paciente pues desea o la familia, entonces habría que explicarles bien los riesgos de este tipo de intervenciones. Entonces va a depender mucho de eso. ¿Alguna pregunta de osteoporosis, chicos? ¿Qué deben de saber básicamente? ¿Es más frecuente en mujeres? ¿Por qué se da más en mujeres que en varones? Ya, los varones tienen mayor masa muscular. ¿Qué más? Por la menopausia. La menopausia. ¿Qué más? La esperanza de vida. ¿Qué más? El riesgo de caídas, ¿no? Las mujeres, ¿por qué las mujeres tienen mayor riesgo de caídas? Hacen más actividad en la casa, ¿no? Y doctor, o son más despistadas. Si una persona joven se presentaría osteoporosis, ¿qué sospecharíamos? Ya, es lo que habíamos hablado de las otras patologías, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del hueso hambriento va a cursar con una osteoporosis severa, ¿no? Y estos pacientes generalmente tienen una patología endocrinológica asociada, ¿no? Si bien es cierto, todas las patologías endocrinológicas me pueden dar una osteoporosis en una persona joven, ¿no? El hiperparatiroidismo es a la cabeza, ¿no? El hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo también pueden llegar a producir lo que es la osteoporosis. Otra causa, el uso de corticoides, ¿no?
corticoides a altas dosis, sobre todo en las pacientes con patologías autoinmunes, ¿no? Que usamos glucocorticoides a altas dosis. Estas pacientes pueden hacer muy jóvenes osteoporosis. Entonces, hay que valorar que esta osteoporosis sea secundaria o a un tratamiento o a una patología previa, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna otra pregunta? Así que ya saben, dentro de 50 años se va a duplicar el riesgo de fracturas en adultos mayores. Así que vayan mejorando su calidad de vida, chicos. Cuando nosotros hablamos de otra de las patologías que son muy frecuentes en los adultos mayores, la población adulto mayor, la osteoartritis va a ser la patología que va a encabezar este tipo de patologías, ¿no? Va a ser la inflamación articular más frecuente en pacientes mayores de 60 años, ¿no? El riesgo pues mientras más edad tenga el paciente, mayor riesgo, ¿no? Algunos dicen que a partir de los 40 años ya los pacientes empiezan a tener algún grado de osteoartritis, ¿no? Y cada vez que va incrementándose la edad, pues el riesgo es mayor, ¿no? Por eso es muy importante. ¿Cuáles son las características? Pues vamos a ver que va a haber un dolor articular gradual, ¿no? Una rigidez articular que dura menos de 30 minutos y una disminución en la amplitud de los movimientos, ¿no? Este es más frecuente en miembros inferiores. Por eso van a ver pacientes adultos mayores que muchas veces tienen deformaciones a nivel de miembros inferiores, ¿no? Sobre todo la rodilla. La rodilla van a ver que los pacientes pues van a tener unas rodillas prominentes, ¿no? Y la movilidad va a estar disminuida, ¿no? Cuando nosotros hagamos movimientos de extensión, flexión, va a haber disminución. Es más, cuando nosotros hacemos la comparación de las dos piernas, va a haber incluso acortamiento en la que tiene mayor osteoporosis, ¿no? Entonces eso es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Pues va a depender de muchos eventos, ¿no? Que estos van a estar asociados al deterioro normal que va a haber, ¿no? En los pacientes. Por la edad misma va a haber un deterioro a nivel de lo que son las estructuras articulares, ¿no? A nivel de lo que es el cartílago articular, va a haber un derrame sinovial, que todo esto va a ser más por la edad, ¿no? Y que va a conllevar con el paso de los años pues a una degeneración de la articulación, ¿no? Entonces va a haber alteraciones a nivel de los cartílagos, ¿no? La destrucción, ¿no? Como vemos en esta figura, pues un hueso normal, ¿no? Una articulación normal, y vamos a ver pues que cuando ya se empieza a formar por el desgaste óseo que normalmente hay, pues ya va a empezar a haber una hipertrofia, se va a empezar a formar lo que llamamos los espolones calcáreos, ¿no? Van a empezar a hablar de lo que comúnmente se conoce como los callos óseos, ¿no? Entonces estos van a producir que haya una disminución del líquido articular, que haya un daño a nivel del hueso cartílago con una destrucción irreversible. Y esto asociado a un hueso frágil, pues mayor riesgo que esta destrucción sea irreversible, ¿no? Mire, a nivel de en personas mayores de 65 años, se dice que la osteoartrosis es el 70% de todas las artritis asociadas que podemos encontrar en estos pacientes, ¿no? Nos dice que la incidencia es aproximadamente 195 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Y la prevalencia va a aumentar con esto. Como les digo, si bien es cierto, ahí dice que
el 80-90% de los pacientes van a tener una osteoartritis radiológica. Generalmente a partir de los 40 años ya empieza a haber algún grado de destrucción articular, ¿no? Y es más frecuente en mujeres también, ¿no? Es una de las principales causas de discapacidad. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque primero es más frecuente en miembros inferiores. Entonces estos pacientes dejan de caminar, ¿no? E inclusive vamos a ver pues de que los pacientes adultos mayores por el mismo sedentarismo tienden a ganar peso, ¿no? Son personas que tienen mayor sobrepeso, ¿no? Ya van a tener historias de lesiones o fracturas previas que van a condicionar a que esta degeneración articular sea cada vez mayor, ¿no? Los factores hormonales pues tienen mucho que ver también, ¿no? Por eso es más frecuente en las mujeres. Y pues a nivel de lo que es la rodilla y las manos va a ser más severo, ¿no? Que inclusive las deformaciones que vamos a ver por artrosis pueden asemejarse a las deformaciones por artritis reumatoide. Pero ¿cuál creen que sea la diferencia? Ya puede ser el factor reumatoideo, ¿no? Que en estas va a ser negativo, pero hay otro. ¿Cuál es? Va a afectar manos. No puede afectar las manos. Tal vez haya una limitación. Tiene una. ¿Qué hay en la artritis reumatoide? Eso, ¿no? Que son simétricas. En cambio en estas no necesariamente van a ser simétricas. Va a haber asimetría en estas, ¿no? Estas deformaciones van a tener asimetría, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que los factores de riesgo ya hemos dicho. Mujeres mayores de 65 años, ¿no? La obesidad o el sobrepeso también, ¿no? El sedentarismo también es un factor de riesgo. Historia de lesiones, ¿no? Lesiones o incluso fracturas también pueden considerarse como factores de riesgo, ¿no? Y el factor nutricional también es muy importante, ¿no? En el adulto mayor, pues el consumo de lo que es vitaminas, proteínas, muchas veces es inferior, ¿no? Entonces, eso hace de que el riesgo de una degeneración articular sea mayor, ¿no? Lo mismo, factores no modificables, genéticos, el ser mujer, la edad, ¿no? Y nos dicen que la raza es más frecuente, la osteoartritis de rodilla en raza afroamericana y también en la raza latina es más frecuente, ¿no? Los modificables, definitivamente la obesidad, el sedentarismo son modificables, ¿no? Se dice que los pacientes, todos en general, por lo menos debería de caminar 30 minutos al día, ¿no? Con ese ejercicio simple podríamos mejorar muchas veces la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Vamos a ver pues que los pacientes con actividad física o laboral más que más va a afectar van a ser los agricultores, ¿no? Que estos van a tener más riesgo de desarrollar osteoartritis. Los pacientes con los choferes también, ¿no? Si bien es cierto, cursan con lumbalgia, pero también estos pueden desarrollar osteoartritis, ¿no? El tabaquismo siempre va a estar ahí, ¿no? ¿Cuál es el colágeno que va a estar más frecuente en el hueso? El tipo 2 en un 95%. Es por eso que los tratamientos para osteoartrosis van dirigidos a mejorar este colágeno, ¿no?
esos colágenos que venden, que se ha popularizado la venta del colágeno, pues tienen que ver con este colágeno tipo 2, ¿no? Vamos a ver pues de que a nivel del hueso podemos ver de que la producción del colágeno 2 y 3 va a haber una disminución ligera, y esto va a conllevar a que haya unos cambios en lo que es la síntesis integración ósea, ¿no? Va a haber unos cambios a nivel de lo que es la matriz ósea, ¿no? Y esto va a producir pues, que haya una activación tisular debido o mediada por la citocina de los condrocitos, ¿no? Y va a haber mayor liberación de radicales libres, y esto va a producir una destrucción a nivel de lo que es el cartílago, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que estas alteraciones que va a haber a nivel de lo que es el cartílago pueden producir una disminución a nivel de lo que es la arquitectura del cartílago. Va a haber una disminución de la densidad, ¿no? La presencia de lo que son lo que llamamos los callos óseos, ¿no? Los quistes óseos, los osteofitos, ¿no? Y todo esto va a conllevar a que haya una destrucción a nivel de lo que es el cartílago articular, ¿no? Y por ende este daño va a ser irreversible, ¿no? Es por eso que ustedes van a ver pues de que muchas veces los pacientes con osteoartritis dejan de caminar de un momento a otro, ¿no? ¿Por qué? Porque esta destrucción se hace irreversible, y al tener una articulación inmovilizada, pues empieza esta a fusionarse, ¿no? Y deja de haber movilidad en esta articulación, ¿no? Y se vuelve pues como una estructura soldada, ¿no? Y eso hace de que las pacientes no pierdan la movilidad, ¿no? Vamos a ver de que uno de los fenómenos que vamos a ver va a ser una reparación hipertrófica del cartílago articular, ¿no? Este daño del cartílago pues va a ser porque va a haber una inflamación a nivel de este cartílago, ¿no? Por un incremento de lo que es la síntesis de proteoglicanos como se ha dicho, y una disminución a nivel de lo que es el colágeno tipo 2 sobre todo, ¿no? Esto va a hacer pues de que haya una interacción de todos los mediadores de inflamación, las citoquinas, leucotrienos, inclusive el tromboxano, y que estos pues hagan de que haya una pérdida de la estructura del cartílago, ¿no? La cápsula articular, y haya un acortamiento en el espacio articular, ¿no? Al haber una pérdida de lo que es la cápsula articular, va a hacer pues que el espacio interarticular cada vez sea menor, ¿no? Inclusive vamos a ver en estos pacientes pues que este espacio ya ni existe, ¿no? Están ya juntos, que ese roce de los huesos hace que haya mayor dolor, ¿no? E inclusive cuando la paciente, por eso dicen, ¿no? Los adultos dicen que mientras más pasan los años te vuelves más crujiente. ¿Por qué? Porque empiezan a crujir las articulaciones, y es por esta destrucción, ¿no? Entonces, al haber todo ese proceso inflamatorio, toda esa destrucción, va a hacer pues de que haya una invasión vascular, ¿no? Haya un derrame articular, y esta articulación pues empiece a consolidarse, ¿no? A volverse una sola estructura. Como habíamos visto en la osteoporosis, las enfermedades endocrinológicas también tienen un factor muy importante. Si ustedes ven la epidemiología, van a ver que las enfermedades endocrinológicas van a ser más frecuentes
en mujeres, sobre todo posmenopáusicas, ¿no? Y esto también conlleva a que estas pacientes pues, tengan mayor riesgo a sufrir de estas patologías, ¿no? Las zonas, pues vamos a ver, las primarias que son las que más vamos a encontrar, las zonas predilectas para las osteoartritis van a ser rodilla, cadera, columna y manos, ¿no? Hemos visto pues que una de las zonas predilectas es las manos, ¿no? Hay deformaciones a nivel de lo que son las falanges, tanto proximales, distales, ¿no? Y que estas no guardan simetría, ¿no? Y pues también puede ser asociada, como hemos visto, a otras patologías, ¿no? Una de las patologías que produce mayor artrosis es la artritis reumatoide, ¿no? Estas pacientes llegan a tener las artrosis más frecuentes que las otras patologías reumatológicas, ¿no? Entonces, este cuadro nos habla de todas las patologías, ¿no? Secundarias en las que podemos encontrar afectación osteoarticular. Igualito, ¿no? Son las patologías que pueden llegar a producir, ¿no? Desde infecciones, trastornos metabólicos e incluso cirugías previas pueden llegar a ser una causa de que la osteoartritis se pueda instaurar en los pacientes, ¿no? Igual, ¿no? Ya hemos visto en qué zonas es más frecuente. Ya saben, zonas más frecuentes, rodilla, cadera y manos, ¿no? Las manifestaciones clínicas pues van a ser, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? La edad del crujido, ¿no? Es porque todas las articulaciones van a crujir, ¿no? Va a haber deformaciones, acortamiento de la extremidad. Puede haber una rigidez matutina, pero ¿cuál es la característica de esta rigidez? Que es menor a 30 minutos, ¿no? Eso es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Dolor, limitación y pues la deformación. Por eso es muy importante que cuando nosotros examinamos a un paciente, examinamos las dos extremidades, tenemos que valorar si son del mismo tamaño, si tienen la misma contextura, si inclusive cómo está la rodilla, ¿no? Generalmente en las artrosis la rodilla va a estar bien deformada, ¿no? Y inclusive lo que es miembros inferiores van a estar adelgazados y esto va a hacer de que se vean como unas rodillas gigantes, ¿no? Entonces eso es muy importante valorar en estos pacientes. ¿Y cuál es la característica? Que va a haber limitación en los movimientos, ¿no? Ni pasiva ni activa, el paciente va a tener dolor al mover la articulación. Es por eso que estos pacientes no llegan a caminar, ¿no? Inclusive cuando viene el familiar con un abuelito, abuelita, y dice, no, por la edad ha dejado de caminar. No es tan cierto, ¿no? Es la osteoporosis. Entonces, la edad de inicio, hemos dicho, los síntomas pueden iniciar a los 40 años, ¿no? Eso es. No quiere decir que a los 40 años ya los pacientes van a tener artrosis, ¿no? Empiezan los primeros síntomas, ¿no? Los hijos, el dolor, ¿no? Pero va progresando. Si el paciente no va a tener cuidados, pues esta puede llegar a ser una artrosis. Hay personas de 40 años que tienen el diagnóstico de artrosis, ¿no? La más frecuente, artrosis de rodilla. Es la más frecuente. Casi el 90% de los pacientes entre 40 y 60 años, la artrosis que van a tener va a ser de rodilla. Va a haber dolor, una rigidez que hemos dicho menor a 30 minutos, ¿no?
puede haber aumento de volumen con deformaciones, y una característica es que en esta, para si ustedes quieren hacer el diagnóstico diferencial como una artritis reumatoide, no va a haber síntomas constitucionales, ¿no? Como en la artritis reumatoide. Entonces, si yo les pondría diferencias entre una artritis reumatoide y una osteoartritis. La asimetría primero. Asimetría, ¿qué más? Factor reumatoideo. Factor reumatoideo negativo, ¿qué más? Manifestaciones articulares. Ya no tiene manifestaciones extraarticulares, ¿qué más? La frecuencia con la edad es más frecuente. Es más frecuente con la edad, ¿no? A mayor edad, mayor frecuencia, ¿qué más? La rigidez matutina, menor a 30 minutos, ¿no? ¿Qué más? Y la ausencia de síntomas constitucionales, ¿no? En cambio, en la artritis reumatoide hay pérdida de peso, astenia, cefalea, ¿no? En cambio, en esta no. Y bueno, el aumento de volumen que les he dicho, hay una hipertrofia a nivel de la articulación que se va a ver, ¿no? Como una articulación grande, ¿no? La posición que van a adoptar los pacientes, ¿no? Y puede estar asociada a lo que les digo, ¿no? La atrofia muscular. La rodilla se va a ver toda grandaza, y lo que son las piernas, el músculo, va a estar disminuido, ¿no? Va a haber una sarcopenia, ¿no? No va a haber calor, pese a que vamos a ver una articulación con aumento de volumen, no va a haber calor, va a ser fría, ¿no? Y pues va a haber los famosos crépitos, ¿no? Y en esta patología podemos encontrar los famosos nódulos de Heberden y Bouchard, ¿no? Que son muy frecuentes en estos, ¿no? Y la risartrosis del pulgar, ¿no? Son manifestaciones muy frecuentes, sobre todo cuando es una artrosis a nivel de lo que son las manos, ¿no? Casi no afecta pies, ¿no? En cambio, la artritis reumatoide afecta tanto manos como pies también. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues una meniscopatía degenerativa, una condrocalcinosis, ¿no? Los quistes de Baker. ¿Dónde se dan estos quistes? A nivel de la fosa poplilea, ¿no? Recuerden, es más frecuente en rodilla, entonces los quistes de Baker es una complicación frecuente, ¿no? Las formas que rápido van a producir destrucción van a ser a nivel de cadera, ¿no? Y de hombro, ¿no? El hombro de Milwaukie inclusive dice que uno de los signos prematuros de la artrosis es un dolor a nivel de lo que es la articulación del hombro, ¿no? Los pacientes no pueden mover el hombro, ¿no? Ese es muy frecuente. Algunos la valoran como el primer signo. Es más, dicen que el inicio de las artrosis se pueden dar por dolor a nivel de la articulación del hombro, ¿no? Y pues ya hemos visto, ¿no? Está asociada a las patologías endocrinas, miren, incluso la diabetes, ¿no? Por eso es muy importante saber qué patologías tiene mi paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos confundirla incluso con una mononeuropatía o una polineuropatía, ¿no? Y el diagnóstico, pues, la rigidez menor de 30 minutos, un dolor, la presencia de crujidos, mujeres, edad mayor de 40 a 45 años. ¿Qué exámenes le voy a pedir? Un hemograma completo, siempre hay que pedir un hemograma completo, ¿no? Más que todo para descartar una AR, ¿no? Los reactantes de base aguda en esta patología van a estar incrementados, ¿no? Y un estudio de líquido sinovial, ¿no? Le puedo pedir una radiografía, sí, en la radiografía que voy a ver una disminución del espacio interarticular, ¿no? Una ecografía donde me va a decir si hay un derrame articular o no. Puedo pedirle, dependiendo, una gamografía, una resonancia,
inclusive podría ser una artroscopía, ¿no? Entonces esos exámenes son los básicos que yo podría pedir, ¿no? Entonces siempre es importante una buena anamnesis y una exploración física, ¿no? ¿Y qué voy a encontrar en la artroscopía? El color del líquido va a ser amarillo, ¿no? Claro, transparente, la viscosidad va a ser alta y voy a encontrar leucocitos menor a 2000 con polimorfos menor al 25%, ¿no? Entonces esas son las características que me van a confirmar el diagnóstico de una osteoartritis. Existen escalas para ver el grado de afectación, ¿no? Una de ellas es la escala de Kellgren-Lawrence, ¿no? Que nos va a dar a nivel radiográfico 5 grados, ¿no? 0 es cuando no hay ninguna alteración, los espacios normales, no hay presencia de osteofitos, ¿no? El grado 1 es una dudosa, donde puede haber incluso una ligera disminución del espacio interarticular o de repente no hay, pero se ve la presencia de algunas deformaciones que pueden ser los osteofitos, ¿no? Pero no es muy claro. En el grado 2 sí ya vamos a ver la presencia de los osteofitos, ¿no? Y ya va a haber una disminución ligera en el espacio interarticular. Y en el grado 3 pues se va a ver ya mayor disminución del espacio, como vemos acá, ¿no? Ya no se ve casi nada, y en el grado 4 pues ya es severo, ¿ya? Inclusive ya ni se ve el espacio interarticular, ¿no? Entonces ese ya es un grado severo y generalmente estas pacientes ya no cambian, ¿no? Porque esta articulación ya es inútil. Y hay un signo que vamos a ver en la radiografía, ¿no? Que esto se ve a nivel de lo que es el espacio interarticular, que es el signo de la gaviota, donde va a haber el acortamiento del espacio a nivel medio, ¿no? En la mitad de la articulación se va a ver este espacio, ¿no? Y va a asemejarse a las alas de una gaviota, ¿no? Por eso es que se le llama como el signo de la gaviota. Entonces, el signo de la gaviota, ¿en qué patología vemos? Osteoartritis, ¿no? Podemos pedir una tomografía, una resonancia, pero muchas veces una radiografía ya nos va a dar el diagnóstico, ¿no? No es necesario, salvo que tengamos muchas dudas, que estemos pensando de repente en alguna otra patología. En esos casos se pide estos exámenes, pero generalmente para el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el examen más sensible? En etapas tempranas, una resonancia, ¿no? Donde vamos a poder ver inclusive los derrames articulares precoces sin haber ninguna manifestación clínica, ¿no? Muchas veces este estudio es por otra causa y incidentalmente se ve la artrosis, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, cuando veamos esta disminución del espacio interarticular, ya estemos sospechando de una osteoartrosis, ¿no? En cualquiera de las articulaciones, ¿no? Sea pequeña, sea grande, sea móvil, sea inmóvil, vamos a ver pues que el espacio va a estar disminuido, ¿no? Miren acá. Hay una disminución ya, ¿no? A nivel de cervicales, acá podemos ver el signo de la gaviota, ¿no? Que se ve bien clarito, que nos habla de una osteoartrosis. Y la ACR, el Colegio Americano de Reumatología, pues nos da una clasificación dependiendo de la zona, ¿no? Mano, cadera, rodilla, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, no? Generalmente pues una de las manifestaciones va a ser el dolor, ¿no? La rigidez matutina, ¿no? Y estos criterios van a depender de la zona donde estoy sospechando. ¿Cuál es la más frecuente? Rodilla, ¿no?
¿Y con quiénes puedo hacer el diagnóstico diferencial? Miren, ese cuadrito está bonito para ver. Si yo pienso en una artrosis de manos, lo que les había dicho, con una artritis reumatoide, puedo hacer con una artritis psoriásica o incluso con una gota, ¿no? Con una gota. Cuando yo hablo de una gota, estaría hablando de una gota. ¿Qué tipo de gota? ¿En qué fase sería la gota? Fase crónica. ¿Cuál es la fase crónica? ¿Cuál es la fase crónica de la gota? ¿En qué fase? Pues su examen es pasada mañana, creo. La gotatofasia, ¿no? ¿Por qué? Porque la gotatofasia ya afecta a manos, ¿no? Y donde ya hay deformación, la formación de los tofos, que se puede confundir con los nódulos, ¿no? Los nódulos de Hebel de Bouchard. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, ¿no? Igual, la artrosis de rodilla con una condrocalcinosis o una necrosis avascular, ¿no? Entonces, sí podemos hacer el diagnóstico. Y la de cadera, pues, la sacroileitis, ¿no? ¿En qué vemos la sacroileitis? Espondiloartropatías seronegativas, ¿no? La espondilitis anquilosante. Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser radiografía y las manifestaciones que va a tener mi paciente, ¿no? Son algunas diferencias con la artritis reumatoide, aparte de las que hemos dicho, ¿no? En qué zonas da, la presencia de los nódulos, que es más frecuente en osteoartritis. En artritis reumatoide, los nódulos de Heberdin también los podemos ver, pero en fases ya muy avanzadas, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Factor reumatoideo positivo, un anti-CCP, positivo en AR, ¿no? En osteoartritis van a ser negativos, ¿no? Y el tratamiento pues va a depender de cada paciente, ¿no? Cuál es la zona que esté comprometida y cuáles van a ser los objetivos. Primero, educar al paciente sobre su patología, ¿no? Y decirle cuál debe ser el tratamiento, la prevención para que esta enfermedad no produzca mayor incapacidad, ¿no? Alivio del dolor, porque estos pacientes van a venir con bastante dolor, y mejorar la función y disminuir el riesgo de incapacidad total, ¿no? Definitivamente en estos pacientes lo que tenemos que hacer es, una vez que vengan con dolor y nuestro paciente tiene el diagnóstico de artrosis, una osteoartritis, ¿qué tenemos que decirle? Primero, si tiene obesidad o sobrepeso, que baje de peso. Luego, que deba hacer ejercicios, caminatas, ¿no? O ejercicios leves, ¿no? Que puedan, ejercicios, terapia de rehabilitación, que puedan ayudar a mejorar esta movilidad, ¿no? El uso de analgésicos y antiinflamatorios va a ser muy importante. En estos pacientes muchas veces el dolor es tan intenso a nivel de la articulación que vamos a tener que utilizar un tratamiento local, ¿no? Intraarticular. Puede ser antiinflamatorio, pero lo más frecuente es que sea corticoides, ¿no? El corticoide que más vamos a usar para hacer estas infiltraciones va a ser la triamcinolona, ¿no? Idealmente se debería usar cada 3 meses, ¿no? Pero hay muchos pacientes pues que quieren que cada 2 semanas se les infiltre, porque por el alivio del dolor, ¿no? Entonces los analgésicos pues van a depender, ¿no? Los AINES pueden ser, podemos utilizar también combinación de analgésicos, ¿no? O los opiáceos, ¿no? En casos en que el dolor sea muy intenso. El tramadol tiene buena respuesta en este tipo de pacientes, ¿no? Y la cirugía pues va a depender muchas veces, ¿no? Va a depender de los pacientes, de cómo esté la deformación de la articulación, la severidad de la artrosis.
Y lo que les decía, ¿no? Los moduladores de la enfermedad, condromodulador, que están de moda, ¿no? La glucosamida, el ácido hialurónico, el glucógeno, ¿no? Que hay estudios que están en contra del uso de estos, que dicen que no tiene mayor beneficio, pero se ha visto pues que en la televisión se han hecho muy famosos, ¿no? Y los pacientes se compran, ¿no? Su ácido hialurónico, su colágeno, ¿no? Que en algunos tiene mejoría, en algunos no, ¿no? Entonces es muy relativo. Por ejemplo, en algunos también utilizan lo que es la ozonoterapia, ¿no? Que también no hay estudios que nos avalen el que haya buena respuesta con la ozonoterapia, ¿no? Entonces eso depende mucho de los pacientes, ¿no? Y lo que ellos crean. Nosotros podemos sugerir, mas no podemos exigir, ¿no? Podemos decirles de que si ellos quieren que se hagan, pero que no va a tener mucha respuesta, ¿no? Aunque algunos dicen que sí, ¿no? Es muy relativo. Entonces, es muy importante el tratamiento, no solamente con analgésicos, pueden ser las glucosaminas, ácido hialurónico, colágeno, ¿no? Pero eso va a depender del paciente y la respuesta que tenga, ¿no? Y el tratamiento pues, de la artrosis de rodilla, que es la más frecuente, debe ser individualizado, ¿no? Como les digo, la obesidad y el sobrepeso son muchas veces una de las causas que va a exacerbar la presentación de este tipo de artrosis, ¿no? Asociado a una edad, presencia de comorbilidades o antecedentes de fracturas, va a hacer de que estos pues, tengan mayor riesgo a desarrollar osteoporosis, ¿no? En pacientes adultos mayores, el uso de los inhibidores de la COX, ¿no? También se puede usar debido a que son menos gastrolesivos, ¿no? Y los opioides, como les digo, el tramadol es un medicamento que tiene buena respuesta en este tipo de pacientes, ¿no? Las inyecciones intraarticulares pues son muy buenas, tienen buena respuesta en la mayoría de los pacientes, pero hay que valorar su uso, ¿no? En este cuadrito vamos a ver pues, ¿no? Todos los tratamientos que podemos hacer, ¿no? Desde no farmacológico hasta las quirúrgicas, ¿no? Que eso va a depender del grado de afectación que tenga la articulación de nuestros pacientes. Y este es el cuestionario de Bowman, que nos mide la calidad de vida, ¿no? En los pacientes. Cuando siente dolor, cómo bajar las escaleras, cómo las sube. Entonces es un cuestionario que se puede dar a los pacientes para poder ver el grado de incapacidad que tengan, ¿no? Bien, chicos, con eso concluimos lo que es el tema de osteoartrosis y osteoporosis. ¿Alguna pregunta? Dime. ¿El signo de la gaviota solo se manifiesta en articulaciones interfalángicas o podría darse en otras? Se puede dar en otras, pero se nota más en la que son las interfalángicas, ¿no? Porque sí se nota bien clarito, ¿no? Dime, Luis. ¿Qué tan común es que existe la afectación a nivel de la columna vertebral? No es muy frecuente, ¿no? Es raro, pero sí puede haber afectación. Las más frecuentes son rodilla, cadera, manos, ¿no? Son las más frecuentes. Incluso pies no te afecta mucho, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos?